y bueno, ya del siglo XXI también. Está en la línea Luis Fernando Macías, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, en su campus León, como siempre, para su comentario. Hace rato que no hacíamos contacto con Luis Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te fuiste de vacaciones, mano? Muy contento de escucharte después de estos días. ¿Cómo has estado? Yo bien, observando todo lo que pasa y bueno, creo que se viene un verano interesante en Guanajuato, una sociedad más activa, no sé qué piensas tú. Bueno, esperamos pues efectivamente encontrar una sociedad más activa, más allá, digamos, de los derroteros futboleros. Que fíjate que la gente celebra, pero luego se pone a trabajar al día siguiente. Creo que no nos ha invadido la histeria, ¿no? Claro, no, mira, no tanto por esto. Fíjate que yo pienso más en una sociedad efectivamente que se manifestó de una manera como muy rápida y con algunos brotes de violencia, más que por el Mundial, por el segundo triunfo consecutivo del equipo leonés. Ahí sí estuvo feo. Digamos que ahí se reflejó en algún sentido algo de manera, digamos, probablemente inusual, pero en cierto sentido esperado, del descontento social que ya se había manifestado en el anterior. Si en el anterior el descontento solamente se manifestó, digamos, a lo mejor silbatina y falta de cuidado, digamos, en las expresiones hacia la presidenta municipal. Que eso es como medio anecdótico, ¿no? Que fue un poco anecdótico. En la segunda, digamos que hubo ya la posibilidad de que se viera cómo algunos grupos pueden participar en celebraciones populares y pueden manifestar un enojo que cobra otras dimensiones. Sí. Un malestar. Sí, hubo daños a terceros y agresiones, ¿no? Agresiones, hubo, etcétera. Y bueno, yo digo que no es un mal signo, no es un mal signo que ahora en estas épocas contraste, digamos, esas manifestaciones con las manifestaciones, digamos, más ciudadanizadas de juicio y de crítica popular a algunos actos de gobierno, a personalidades, etcétera, que empiezan a manifestarse por la vía de la ciudadanización, por la vía de las encuestas. No hay que dejar de observar, Luis Fernando, el tema social, ¿no? La pobreza ha crecido, el ingreso ha disminuido. En Guanajuato, que es uno de los estados que medio se salvan, hay más empleos, pero están muy mal pagados, el ingreso no mejora. Hay un enorme caldo de cultivo para esta inconformidad mal canalizada en el caso del vandalismo, ¿no? Claro, pero la vida se va encareciendo y además empieza, digamos, pues una frustración que busca culpables, ¿no? El tema de la inseguridad, que yo sobre todo tomaría la parte de la impunidad. Si ocurren tantos delitos y no hay sanciones, pues también esto desata controles sociales o autocontroles, ¿no? Sí, y bueno, esto que tú dices a propósito de la impunidad, bueno, yo siempre me he preguntado aparente pozo sin fondo, ¿cuándo va a encontrar límites en manifestaciones que ya se han dado en otras latitudes, como la indignación colectiva? Mira, hay algunos indicadores sociales que me hacen pensar que tenemos un fondo de resistencia bastante amplio. Por eso me preocupan tanto las manifestaciones, digamos, que no son las que se dan en la opinión pública, las que se dan en la acción ciudadana, sino las que se dan justamente en estos eventos, ¿no? Donde un cierto anonimato hace visible una protesta mucho más profunda. Me refiero a algunas cuestiones que han estado, digamos, en el candelero, en la opinión pública nacional y que nos afecta también a nosotros como mexicanos y leoneses, a propósito de las formas que tenemos para organizarnos democráticamente y organizar de una manera distinta no solamente nuestra protesta, sino también nuestras propuestas sociales.
Mira, hace unas semanas en el Instituto Nacional Electoral, Córdoba, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. Es que aquí tenemos otro Córdoba, acuérdate. Sí, Lorenzo Córdoba daba a conocer algunos datos de una encuesta sobre, digamos, condiciones para la democracia. Y era impresionante una cifra que yo escuchaba. 70% de las personas entrevistadas no tienen confianza en otras personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes organizar grupos de acción, grupos de protesta, grupos ciudadanos de propuesta, cuando la gente no confía en la gente? Sí, cuando se ha cerrado, digamos, la posibilidad de decir, yo junto con mi vecino tengo una acción ciudadana, tengo una acción colectiva, estamos dispuestos a tener organizaciones. Alguien hacía la cifra comparativa, ¿no? En otros países encuentras, como en España o en fin, digamos, del orden de miles de organizaciones pequeñas de protección al consumo y al salario. Y aquí, bueno, pues no contamos con los dedos las ONGs o las espontáneas organizaciones de barrio que defienden verdaderamente el salario, el trabajo, la dignidad, la seguridad a nivel de pequeña comunidad. Entonces, ese tejido social que no acaba de cerrarse, de cohesionarse, que no acaba de juntarse, vamos a decir así, pues es el lugar por el que sigue sangrando y abriéndose la cicatriz que abren justamente el desempleo, la precarización de la vida cotidiana, el encarecimiento y luego la inconformidad con los gobernantes que parece que tienen patente de corso. Fíjate, te comparto un dato, no tiene que ver con lo que dijiste, pero puede ser significativo. Hoy se dio a conocer una encuesta aquí en León que hizo la empresa Inmersa Marketing Group, sí, o Inmersa Research. El tema es calificación de las autoridades, pero hay un dato que me llama la atención. La percepción de seguridad de la ciudadanía de León. Sí. Un 45.2% de los ciudadanos encuestados, fue una encuesta con 600 cuestionarios cara a cara en vivienda, 45% consideran muy grave el problema de la inseguridad que vive la ciudad actualmente. Muy, muy grave, pero 35% lo considera algo grave. Estamos hablando del 80%. Y bueno, te doy otro dato. Cuando se les pregunta, ¿usted ha presenciado o ha sido víctima de algún delito? 61% responden que sí, que han presenciado o han sido víctimas en León. Y de ellos, un 86% son robos y asaltos. Menores riñas, menores extorsión. Sí, lo que no te puede hacer presumir que tienes una invasión, una colonización del crimen organizado, sino lo que tienes es efectivamente una población que ha perdido, digamos, la posibilidad de sentirse segura en casa, porque lo que anda suelto es, digamos, el pequeño crimen, el pequeño delito impune. Así es, el que te asalta en la calle, el que te quita el reloj o la cartera, sí, o la vivienda, ¿no? Sí, el que se mete a tu casa, pero esas cosas, Arnoldo, empiezan efectivamente por una costra de insensibilidad social y ciudadana muy política, muy amplia. Mira, yo no tengo una receta bajo la manga, pero hay datos que me preocupan, ¿no? Mira, que se van juntando. Hace poco en el Distrito Federal alguien hacía una pequeña encuesta. El líder el nuevo líder del Partido Revolucionario Institucional, que toma el lugar de Cuauhtémoc, Gutiérrez de la Torre, y lo primero que hace es una encuesta para ver cómo ha sido afectada la opinión pública por los escándalos producidos por la antigua gestión, claro, a la que reemplaza. O sea, no me importa lo que pasó, sino cómo lo vieron afuera. Quiero saber cómo lo vio la gente y dice, no nos tocaron un pelo electoral. Bueno, que el PRI en la Ciudad de México tampoco tiene mucho de qué presumir. No tiene mucho que presumir, pero la pregunta un poco que yo me hago extrapolando es
si el 80% de la población se siente insegura en su casa y el 40 y tantos % muy insegura, si de esta encuesta, por cierto, una casa que yo considero pues profesional, seria, hemos compartido algunos estudios de prospectiva estudiantil con ellos aquí en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, trabajan serio y metodológicamente de manera solvente. ¿Con Inmersa dices? Sí, con Inmersa. Correcto. Inmersa ha hecho estudios, digamos, sobre mercados. ¿Y no tendrás tiempo de venirte a una mesa que vamos a tener al rato para comentar la encuesta? Aprovechando que te estoy hablando. Me encantaría, Arnoldo, estoy ahorita en medio de un comité. No te preocupes, es una invitación muy informal, pero bueno. Pero digo que corroboro un poco, por lo menos, la seriedad del grupo, y el grupo, pues, cuando te hace una encuesta de este tipo y después compara con la percepción que tiene la gente sobre la credibilidad de los gobernantes, pues tienes ahí un poco el problema de una población que se siente como atrapada entre dos lógicas. La lógica del delincuente impune, que puede ser mi vecino o el que me observa o el que tenga cara de sospechoso, lo cual crea una paranoia colectiva impresionante, sí. O la cara del gobernante, cínico, bien instalado, a gusto en sus prerrogativas, que dice, un poco como dijo aquel, pues son los daños colaterales, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas nadie está pensando en gobernar bien, están pensando en gobernar para la tribuna, pues, ¿no? Sí, y en preocuparse por problemas muy serios sobre sobre si la imagen es buena, sobre si estamos con posibilidades electorales, sobre qué tanto nos daña o no nos daña un exabrupto. Pero ¿estás de acuerdo en que ese círculo vicioso los conduce inevitablemente al fracaso? Porque son temerosos para tomar decisiones profundas estos políticos. Lo que pasa es que el fracaso de ellos es el fracaso de todos. Es el retraso impresionante y el deterioro impresionante de nuestra calidad de vida. Déjate de la calidad de vida abstracta, de la visible, de la concreta, la que tú has dicho, la del salario que no alcanza, la del salario precario, la del panorama urbano que se deteriora, la de los baches, la de un tiempo de lluvias que parece una amenaza en vez de un fenómeno natural que todos los años acontece. Que destruye una carretera que se inauguró apenas hace 3 meses. Que te deshace una carretera y te deshace la intervención, digamos, de una obra vial que parecía para solucionar problemas, ¿no? Así es. Sí, estamos en un impasse estatal, digamos, que habla efectivamente de crisis, pero de credibilidad. De quienes nos gobiernan, sobre todo. Bueno, y la desconfianza esa que mencionas. Y desconfianza de nosotros mismos. En nosotros mismos. De nosotros mismos. Necesitamos un Piojo Herrera que nos motive. Luis Fernando, gracias, como siempre, por el comentario. Y la próxima vez te invito con más tiempo. Gracias por la invitación. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Luis Fernando Macías, el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, de la UG. Hacemos una pausa, vamos a un espacio deportivo, la zona mundialista.